al aire. Estamos al aire. Primero que todo, este es un espacio que nos brinda Panamericana en su 14º Festival del Libro para Niños y Jóvenes. Bueno, estoy acá reunido con dos grandes autores, ilustradores latinoamericanos. Estamos con Diego Sánchez, con Dipacho, y está Roger Icaza, ecuatoriano. Bienvenidos. Gracias. Esta tarde vamos a hablar como tema principal de una sombrilla que nos dice que cuando el ilustrador publica, ¿por qué el ilustrador no publica solo? ¿No? Es como un tema que nos tiene reunidos. Sin embargo, yo quisiera que tejiéramos ese camino hasta la publicación, hasta cuando el autor ilustrador publica, que lo tejiéramos un poco desde antes, ¿no? Desde la creación, ¿no? Entonces, pues yo aquí hice un juego con el internet y saqué dos pequeñas biografías, una pues de Roger, otra de Dipacho, que las voy a leer muy rápidamente. Y dice pues que Roger es un ilustrador y un músico nacido en Ambato, en Ecuador, que ha ilustrado más de 70 cuentos, novelas infantiles y juveniles para diferentes editoriales. Escribe e ilustra sus propios cuentos, que obtuvo el premio del Fondo de Cultura Económica por Al borde del viento en el 2014. El trabajo de Roger fue seleccionado para la Exposición Internacional I Colori del Sacro en el Museo Diocesano de Padova, Italia, en 2016. También obtuvo la honorable mención de Latin American Illustrates en 2014. Ese mismo año fue galardonado con la Fundación Cuatro Gatos, Premio Nacional de Ilustración. También obtuvo el Premio de Ilustración Guevara Darío Mayorga en 2014 y 2011. Roger es embajador cultural de Ecuador. La obra de Roger es profundamente exquisita, siempre cuenta una historia. Es como si los personajes quieren que sepamos sobre la belleza y la soledad de su vida. Y hay una pequeña biografía de Dipacho. Pero yo estoy leyendo esta biografía, pero me gustaría que ustedes la complementaran, o sea, desde ustedes mismos. Vamos a leer la biografía de Dipacho. Nació en Bogotá, Colombia, trabaja como autor ilustrador de libros infantiles, labor que complementa con el diseño de carteles y otras piezas ilustradas. Su trabajo ha sido publicado por muchas editoriales del mundo hispano y en Francia, Italia, el País Vasco y Brasil. Creo que ahora más. Pienso que esta biografía fue hace un par de años. Ha obtenido el reconocimiento como el premio A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, mención de honor en la Bienal de Ilustración de Bratislava, el premio CG de Corea, el White Ribbons de Alemania, mención de honor del Banco del Libro de Venezuela, la lista de honor de la IBI, selección para la exposición de la Feria de Bolonia, entre otros. Ha sido invitado como conferencista y tallerista en Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, México y en diversos festivales y eventos. Eso es una forma de presentación, pero me gustaría que ustedes también se presentaran de manera, o a veces veo que esto es un poco formal, me gustaría que ustedes se presentaran. Dipacho, preséntate. Bueno, pues creo que antes que de pronto autor de libros e ilustrador, pues soy una persona del común que le encanta viajar, que le encanta ir por el mundo, agarrar mochila y conocer pues todo lo que pueda. Pues me gusta mucho jugar juegos de mesa, estar con la familia, jugar con la familia, con los amigos, pasar tiempo con la gente que quiero. El fútbol me gusta, jugarlo más que verlo, pero cada vez me pongo más viejo, entonces cada vez lo juego menos y lo veo más. ¿Qué más? Pues descubrí los libros en la biblioteca pública. Entonces, los libros para niños, los libros ilustrados y en general la ilustración la descubrí en la biblioteca pública. Entonces, le debo mucho de mi formación a las bibliotecas.
y también a la universidad, a la Universidad Nacional. Y, y bueno, no sé qué más puede ser. Pues desde niño fui como muy aficionado a la geografía, a los mapas, a los datos geográficos, banderas, capitales del mundo, todo eso, y eso se ha visto reflejado ahora ahora que soy adulto y he querido viajar por el mundo, ¿no? Y también dibujaba mucho de niño y también jugaba mucho, jugaba con mi familia ajedrez, dominó, parqués, todo este tipo de juegos. Entonces, pues creo que todo eso lo mantuve y todavía pues hago muchas cosas que hacía de niño. Entonces, creo que hacer libros de niño, pues para niños también está muy relacionado con esa cercanía que tengo a mi infancia. Lindísimo. Sí, es que a veces se encuentra uno la biografía y uno conoce a la persona y dice, no, aquí falta algo, hay que unir estas dos cosas. Entonces, bueno, cuéntanos, Roger. Bueno, pues antes que nada, igual, la verdad es que un enorme gusto y un honor poder conversar con ustedes, Diego, Daniel, lindísimo verlos por acá. Pues, como bien dijiste, yo soy ilustrador, también me gusta contar mis propias historias, digamos que es un reto que me propuse hace muchos años ya y he tratado de seguirlo manteniendo. Soy músico, pero aparte de esos caminos, digamos, que decidí tomar como en el mundo profesional, pues tengo muchas otras pasiones, especialmente la comida, por ejemplo. La comida me gusta muchísimo. Me gusta cocinar, cocino todos los días en lo posible. Me gusta mucho el cine. Recuerdo que tal vez esa fue mi primera gran pasión. Yo cuando era muy pequeño me acerqué muchísimo al cine y es algo que a veces me olvido de mencionar, entonces ahora lo menciono a tiempo porque después siempre se queda por ahí botado. Me gusta muchísimo el café, soy amante del café. Mi lado materno, toda mi familia materna es colombiana, o sea así que tengo la mitad de mi sangre está en Colombia y la otra mitad en Ecuador. Mi familia materna vive en Pasto, en el sur de Colombia. Donde yo también viví, por un tiempo, viví 3 años en Pasto, entre el año 88 y 91 aproximadamente, que tuve que, además de estudiar en un colegio militar, y fue espantoso, pero es lindo de estar cerca de la familia, pero el colegio militar nunca fue lo mío. Y bueno, y me gusta hacer canciones y libros, es algo que todo el tiempo estoy en lo que estoy siempre trabajando y estudiando, investigando, porque además en las dos carreras nunca estudié académicamente, formalmente, soy autodidacta en las dos. Así que bueno, eso es así brevemente un poco lo que les puedo contar. Tengo una hija que ya va a cumplir 17 años y que sin duda es mi guía, ¿no? Y mi luz. Eso. Gracias. Bueno, hay unas preguntas que yo las enfoco un poco porque como yo soy docente, invité a muchos de mis alumnos a que los vieran, alumnos que están interesados en seguir como estos caminos. Hay una cosa que es, ¿de dónde surge esas ganas de contar, esas ganas de narrar, esas ganas de contar historias? ¿De dónde surgen? Roger, cuéntanos. Pues creo que todo el tiempo estamos de una u otra manera contando algo, ¿no? En cualquier área en la que nos encontremos, siempre estamos tratando de transmitir una historia. Cuando yo decidí hacer ilustración y ya dedicarme de lleno, digamos, a aprender lo que es ser un ilustrador, inmediatamente me di cuenta de que claro, justamente es contar, ¿no? Con imágenes, ilustrar es contar, así de simple, ¿no? Con imágenes. Y, y en un momento, yo por muchos años al inicio trabajé siempre acompañando textos de escritoras, de escritores, especialmente de acá de mi país. Pero en un momento me vi en la necesidad de poder contar mis propias historias, ¿no? Y salirme un poco de solo contar con imágenes, sino lanzarme a tratar de escribir, que es algo que además ya venía haciendo
mucho antes con la música. O sea, yo compongo canciones y escribo las letras de mis canciones, pero aún así nunca me he considerado un escritor. De hecho, hasta ahora tampoco no está puesto en mi currículum que soy un escritor, pero ya he publicado muchas canciones y también ya varios libros como autor integral. Entonces fue una necesidad, ¿no? Esto de contar fue como una necesidad, algo que me llamaba y me llamaba cada vez más insistentemente, así que pues en ese camino he ido pues tratando de encontrarme, ¿no? Como narrador. No publico mis libros como autor integral, no se publican, digamos, muy seguido, porque además son procesos que los suelo tomar pues muy largo, ¿no? Son procesos largos de creación. Por ejemplo, en el último libro que lo publicó justamente Panamericana, que es 10 canciones infinitas, es un libro que yo empecé a escribirlo hace más de 10 años. Y como que nunca terminaba ese libro, ajá. Como que nunca terminaba de cerrarse, ¿no? De una u otra manera faltaban cosas. Entonces siempre son procesos intensos y largos. Y en eso estoy, en tratar de contar cada vez mejor desde mi propia visión, ¿no? Desde mi propia visión como alguien que cuenta con imágenes y ahora y también con palabras. Okay. Diego. Dipacho, se nos fue un poquito. Se nos fue Diego. Se nos fue Diego. Vamos a esperar a que llegue Diego me gustaría que él también nos respondiera esa pregunta. La pregunta también tiene que ver un poco con que, digamos que yo pienso que en esa sinceridad de la narración es que está como la intensidad. Me parece que entre más sincera sea esa narración, más personal es, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Claro, yo todo lo que voy contando en mis libros, en los que se han ido publicando, son un reflejo de mí, ¿no? Y como bien dices, es un tema muy personal, ¿no? Hay veces que me apropio de otras historias, obviamente, ¿no? Que encuentro cierta inspiración en otros lugares, pero en la mayoría de casos siempre son un reflejo de mí, ¿no? Y de un reflejo íntimo, ¿no? En el caso del último libro que tú mostrabas hace un momentito, es justamente eso, ¿no? Es un, es un libro al cual yo dedico a mi familia, también a mis amigos, obviamente, ¿no? Y es como yo los veo, como yo los recuerdo, ¿no? Entonces siempre hay una carga muy personal en los proyectos que uno decide contar. Sí, ahorita pues voy a tomarme el atrevimiento, no iba a decir, pero no es el atrevimiento, de mostrar el libro, que tiene pues como todo el trabajo de Roger, tiene una carga muy poética, ¿no? Es una síntesis que yo la llevo como la poesía y hay cosas muy blendas, pero ahorita esto no lo vamos a mirar después. Va a ser como un regalo para nuestros los que estamos aquí reunidos. Bueno, mientras llega Diego, está bien. Digamos que hay yo no sé si la palabra será necesidad, hay una urgencia de contar, hay unas ganas de contar. Eso es como la parte creativa, pero ahora, ¿cómo se materializa ese contar? Lo enfoco un poco porque, digamos, en este caso, Roger y Diego, como autores ilustradores, pues ustedes son, llegó Diego otra vez, hola, Ahí ya, está Diego. bienvenido. Sí, Espero que no, nos escuches. mi conexión está... En este momento no estamos escuchando, ahorita ya se está empezando a mover la cámara, Diego, y Pacho. Estoy, qué pena. No, justo está molestando mal. No, qué malo. Sí, te vemos y te escuchamos entrecortado. Se fue. Qué pena.
Creo que está con muchos problemas de conexión ahora. Sí. Eh, Parece que, digamos que la hora, según estudios, esta hora es una hora un poco congestionada en cuanto al manejo de este tipo de... Ya, ahora está bien, ahora hay movimiento, hay sonido. Diego, Dipacho, ¿hay sonido? Sí, 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 ya los escucho. Espero Ok, que ahora sí. perfecto. Bienvenido. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, vamos a esperemos que retomar sí. un poco. Gracias. No sé si te acuerdas de qué estábamos hablando. Sí, 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 recuerdo la Ok, pregunta y estaba escuchando a Roger y ahí se fue de una ok. la conexión. Dale. Pero bueno, entonces aprovecho y respondo la misma pregunta, ¿cierto? Ujú. Sí, la Eh, idea es... pues, bueno, listo, pues yo recuerdo que una época, pues yo salí del colegio más o menos como a los 16 años y entre los 16 y los 20 años, 21 casi, fue un tiempo en el que no pude entrar a estudiar a la universidad. Pues me presenté como 5 veces a la Universidad Nacional. Entonces, en ese tiempo, pues tuve que trabajar de todo un poco en distintos oficios. Y entre las cosas que a veces hacía, aparte de ese trabajo, digamos, fue también, me interesaba mucho, como les decía, ir a la biblioteca y tratar de investigar por mi cuenta. Pero recuerdo que también iba a escuchar cuenteros, escuchaba narración oral y a veces decía como, qué chévere eso, me gustaría algún día poder contar historias y poder pararme y hablar en público y charlar de esa manera. Bueno, nunca lo logré, nunca hice narración oral, pero, pero sí me empecé a interesar por la idea de contar historias. Y precisamente el primer libro que hice, que se llama, pues es El animal más feroz, es un libro que lo hice a partir de un cuento que escuché en uno de estos cuenteros, como narración oral. Y yo les pregunté a ellos pues de quién era el cuento y me dijeron que no sabían, que era como tradición oral. Empecé a buscarle, le empecé a preguntar. Ahí ya había entrado a la universidad y le empecé a preguntar a profesores y me decían que creían que era Augusto Monterroso. Me leí, exacto, me leí Monterroso y pues tampoco estaba ahí. Seguí buscando y me di cuenta que era un graffiti que decía que el animal más feroz es la gallina, atentamente la lombriz. Y pues de ahí salió como todo el cuento y de ahí salió mi libro. Pero fue eso, antes de entrar a la universidad, que yo estaba investigando por mi cuenta como libros de cómo pintar a la acuarela, de cómo dibujar el cuerpo humano, de cómo dibujar la caricatura, como todo lo que podía relacionado con ilustración, con dibujo. Y también un poco de historia del arte. Me encontré con libros de ilustración e ilustración infantil y me llevaron a la biblioteca infantil. Ahí fue donde empecé a ver muchos libros para niños y en ese momento tomé la decisión que quería hacer libros, que quería ilustrar, pero también que quería contar historias. Entonces ahí dije, quiero contar historias y quiero hacer mis libros. Y fue en ese momento que empecé a desarrollar el animal más feroz. Entonces, pues cuando me llamaron alguna vez de una editorial para mostrar mis proyectos por un afiche que publiqué en Fundalectura, que se distribuyó en todo el país, una editorial lo vio, una editora me dijo como vi el afiche y me gustó y pues quiero conocer tu trabajo. Yo llevé mi portafolio de ilustraciones, pero llevé pues también el libro, El animal más feroz, pues publicaron el libro, me pidieron otro que fue, y ahí todos se burlan, y fue pues mi experiencia, digamos que fue un poco contraria a como normalmente pues nos pasa a los ilustradores, y fue que entré haciendo libros de mi autoría. Entonces desde ese primer momento yo ya pues me creía la idea de que era un autor de libros un autor de libros y que quería contar mis propias historias. Entonces desde que empecé, digamos, en este mundo editorial, empecé siendo autor de libros, pues como en esta autoría integral, y eso me obligó de algún modo a estudiar un poco más como todo lo relacionado con escritura y con literatura, pues porque yo entré a diseño gráfico está muy enfocado a la parte visual, entonces busqué por todos lados como poder llegar también a escribir o a tener estas dos herramientas, ¿no? Y como dice Roger, yo tampoco me considero escritor, porque pues un escritor tiene ese oficio diario de escribir, pero sí creo que tengo esa herramienta, que tengo la herramienta de la escritura y tengo la herramienta del dibujo, tengo las dos herramientas y las puedo aprovechar y las puedo usar. Entonces, teniendo esas dos herramientas queriendo contar una historia, creo que tengo, digamos, la posibilidad de hacer este tipo de libros en donde ambos lenguajes pues juegan entre sí. Entonces, creo que así nació ese interés por la narrativa, por querer contar historias.
Sí, hablábamos un poco de esa sinceridad de autor, de contarlo de uno que yo pienso que es lo más nutriente de la obra, ¿no? Esa sinceridad con la que es la que uno recibe cuando lee los libros de ustedes. Estábamos ya, digamos que ya miramos esa parte como emocional de la intención del narrar, de la urgencia de narrar, digámoslo entre comillas, y estábamos hablando un poco ya cómo se materializa ya eso que quiero narrar, ¿no? Eh, entonces, digamos, porque el autor ilustrador eh, ya pues tiene que hacer una creación, una narración. Para esa narración necesita hacer un soplo y crear los personajes. Para crear los personajes los tiene que poner a mover en un escenario, tienen que interactuar entre ellos, y para hacer esos personajes debe decidir una técnica. Y luego para decidir, con la técnica debe escoger una paleta de color, ¿no? Entonces ustedes hacen, o sea, son los dioses, los que hacen ese soplo de vida. Entonces, digamos, ¿cómo se materializa ese proceso? No, digamos que yo sé que hay muchas variables, pero como en general. ¿Sí? Si quieres, Dipacho. Dipacho, ajá. Eh, Dale. En mi caso creo que pues me parece que los libros vienen muy de adentro, muy de las experiencias de vida, muy de las cosas que a uno le interesan, de las aficiones, los gustos, los análisis que uno ha hecho, las reflexiones que uno ha hecho de la vida. Y, y claro, cuando uno plasma un primer personaje o cuando uno está en la libreta de bocetos, de pronto haciendo un personaje, y empieza a pensar una historia, lo que uno está empezando a hacer es sacar todo eso que está dentro. Entonces, pues por lo menos en mi caso juego mucho con las alegorías, con las metáforas, como con dándole a esos personajes que hago pues un sentido. Y ahí es cuando empieza, o sea, después de que he pensado muy bien qué pasa con ese personaje, la historia, de que he empezado a pensar en esa secuencia visual, en un storyboard, en toda la narrativa. Luego de todo este proceso, digamos, más narrativo y más de bocetación, empiezo a pensar ya pues, la parte del manejo de la técnica, ¿no? Y creo que ese manejo de la técnica va después porque, pues por lo menos en mi caso, porque si creo que la historia va pidiendo el tipo de técnica que requiere el libro. O sea, hay libros que requieren un tipo de técnica y otros que requieren otro tipo distinto de técnica. Entonces, primero pienso la historia, primero pienso los personajes, primero desarrollo como toda la parte narrativa para después llegar a la técnica y pensar qué técnica es acorde a ese libro. Aunque a veces también pasa que puede que yo esté jugando, digamos, con las técnicas, haciendo en mis libretas o algo así, de repente una mancha me gustó y esa mancha me generó un personaje. A veces la misma técnica puede generar el personaje que puede generar la historia. Entonces, esos procesos pueden invertirse y no creo que haya una fórmula o un método exacto de cómo hacen los libros, sino que puede ir por un lado o por el otro. Entonces, como digo, a veces la misma técnica puede ser la que genere esa narrativa. Y en general los procesos creativos creo que es eso, como dejarse uno llevar por eso, por la mancha, por la historia, por el personaje. Son muchos elementos que están presentes y por los cuales uno, pues, son detonantes para uno poder empezar a contar y a crear. Buenísimo. Sí, yo igual, yo en mi caso creo que hay mucha similitud justamente en lo que nos cuenta Dipacho. También, eh, digamos que para materializar un proyecto, un futuro libro, muchas veces parto de un recuerdo, digamos, de algo o de un momento en específico que, que tenga presente, que se haya mantenido en el tiempo. Entonces, por ejemplo, digamos, hace un par de años publiqué justamente en Colombia un libro que se llama Los Temerarios, que lo publicó Enrique en Gato Malo, un querido amigo, donde también está El viaje de los elefantes de Dipacho. Y claro, ahí justamente, o sea, lo que traté de hacer es como una especie de tributo a la infancia, al recuerdo de esa niñez que yo tuve, ¿no? Del juego sin límites, además, sin miedos, ¿no? De salir a la calle
y no estar preocupado porque te pase algo, sino simplemente reunirte con tus amigos y disfrutar y vivir plenamente esa niñez, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezo a crear un proyecto como ese o como el último libro, justamente trabajo también mucho en las libretas. Creo que tenemos esa conexión los ilustradores, ¿no? De llevar siempre estas libretas de mano, de viaje, ¿no? Donde vas apuntando ideas muy rápidas y además con cualquier material que tengas disponible ese rato a la mano. Y de ahí lo que voy haciendo es como ir acoplando cada parte, ¿no? Y componiendo cada parte y tratando de ver hacia dónde me lleva la historia, ¿no? Que quiero contar. Justamente igual, la técnica ya viene mucho después, y también pienso en que, claro, que cada libro necesita una técnica puntual, ¿no? Una técnica... A mí personalmente me gusta muchísimo trabajar con acrílico, pero el último libro que publiqué, que es justamente el que estamos, 10 canciones infinitas, que está en Panamericana, está realizado digitalmente. Y en un momento yo le propuse a Luisa, a la editora, que yo quería reilustrar todo el libro. Y ella dijo, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Eso ya funciona bien así. Entonces la técnica justamente aparece en el momento indicado para que puedas contar de la mejor manera lo que quieres contar, ¿no? Tal vez este libro no habría funcionado bien si yo lo hacía con una técnica más tradicional. Y con eso me refiero también a que trato de ver la ilustración y los libros, la música mismo, todo, sin encasillamientos, ¿no? Sino más bien como un amplio espectro, ¿no? Donde tú justamente puedes tratar de plasmar y transmitir lo que quieres contar sin caer en purismos, digamos, ¿no? Entonces, cada proceso es diferente, cada proyecto es diferente, pero ya vas teniendo como una especie de método de trabajo que va, digamos que funcionando, ¿no? Ya con el paso del tiempo también te das cuenta de los errores que cometiste anteriormente, entonces puedes irlos puliendo y mejorando día a día. Por las respuestas que les he escuchado y por ciertas puntadas que han dado, pues esta pregunta tiene ya una respuesta, pero me gustaría que habláramos un poco de eso. Y es que veo que en muchos casos no son procesos lineales, sino que surge la idea, entonces comienza como a juntarse las cosas. Sí, me gustaría que habláramos un poco de estos procesos. Sí, ¿voy yo? Dale. Vale. Va Dipacho ahorita. Vale, sí, tienes toda la razón. O sea, no, si bien es cierto, como yo decía antes, ya vas adquiriendo un método de trabajo, ya, aún así no hay una estructura fija, ¿no? Al menos yo lo veo así, ¿no? Por ejemplo, algo que digamos, yo he aprendido con el tiempo, más bien, por ejemplo, es disfrutar el trabajo de la mañana, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo antes, cuando yo empecé, trabajaba muchísimo en las noches. Y hasta que pude como que ir ya mejorando un poco mi visión, y además viendo los resultados con el paso del tiempo. Entonces, algo que Sí. mantengo Mira como que mañana. yo a Roger lo conocí. Bueno. Sí. Sigue, Pacho. Dipacho, te escuchamos. Ahí te escuchamos. Creo que se fue el audio. Dipacho, ¿nos escuchas? Creo que no. Otra vez. Bueno, ahí nos iba a contar una anécdota de cómo te conoció. Sí. Ya veremos esa anécdota ahorita. Sí, porque fue lindo además con Diego. Él estuvo acá en Ecuador. Planeamos un taller con él. Yo tengo un proyecto junto a una querida amiga que se llama Emilia Andrade, que se llama De Ida y Vuelta, que es una especie de editorial independiente. Y en cierto momento pudimos contar con Dipacho acá, dando un taller. Ahí es cuando justamente nos pudimos... Ya nos conocíamos, ya conocíamos el trabajo de cada uno por redes o por correo, pero no nos habíamos conocido personalmente hasta que pudimos tenerlo acá dando este taller. Fue lindísimo. Pasamos unos días lindos acá. De hecho,
Comimos acá en casa, nos echamos la fiesta también, Sí, sí, todo. sí, Sí. total. Ahí recuerdo que hiciste un locro riquísimo. Pues era un locro, ¿no? Sí, Un estaba loco, buenísimo. un Doy, Ya locro. los doy, vas a doy fe llegar en... de, Dale. doy fe de sus dotes con la cocina. Es increíble. Buenísimo. Los que llegaron tarde y no vieron la presentación Sí, que hizo Roger de sí mismo, habló y mucho de la cocina. pensando también en lo que nos conecta, con Roger nos conocimos por medio de los blogs, por Blogger. Yo recuerdo que Por más en blog. común que todos tuviéramos blogs. ¿Ah? Bueno, Exactamente, sí. Por ahí fue. Hola, hola. Ah, bueno, ya. Es que se me fue. Y, y eso, esa conexión por los blogs creo que era como sí está. ahora tener Instagram y poder conocer gente por ahí. Y era muy divertido uno poder comentar y bueno, todo lo que pasaba en esa época era como una relación distinta a la de ahora. De pronto no tan frecuente en esa época, pero sí, sí lo tengo. Y ahí monto procesos creativos, monto como ese paso a paso de varios de mis proyectos, porque me parece interesante como hacer ese análisis del trabajo de uno, ¿no? De cómo hacen uno los libros y cómo lleva uno esos procesos. Entonces, sí me he dado cuenta, como dice Roger, un poco que uno tiene de pronto una metodología, una forma de hacer el trabajo, una forma de tener como su estructura a la hora de trabajar, pero también ese método uno lo puede variar, ¿no? No es algo que sea irrompible o inmovible o inamovible, es algo que uno puede, con lo que puede jugar también. Entonces, pero sí creo que hacer libros también lo lleva a uno a tener como interés en parte por lo estructural, porque un libro de algún modo tiene un esqueleto y tiene como unas bases y todo esto, y para poder generar estas estructuras en los libros, pues creo que es necesario pensar también en lo metodológico, ¿no? Entonces, esa parte de estructura del libro, esa parte que está detrás y no se ve, pues a mí me interesa mucho y esto hace parte de ese método que uno por lo regular pues, tiene y, 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 y bueno, eso creo que pensando en cómo abarca uno los libros. Ok. Bueno, hay un poquito ahí de interferencia, pero bien. Aquí Panamericana me trae unos libros y son precisamente pues estos, ¿no? 10 canciones infinitas y el animal más feroz. Si no estoy mal y por charlas que escuché hace poco, este es el primer vínculo con Panamericana de Dipacho, el autor ilustrador, y este es Todos se burlan, es el segundo vínculo eh, que tienen, o sea, no sé, no tengo el dato de cuántos más han seguido, y el de Roger, ¿no? El del cual estábamos hablando ahora. Uh-huh. Entonces resulta que en este momento pues ya entramos como a ese título que tenía la charla, y es, bueno, ustedes ya llegan al punto donde van a publicar, autores ilustradores, y no publican solos. Entonces ahí la cuestión es como esa gestión de su trabajo. Ustedes buscan la editorial los busca a ustedes tienen un representante. ¿Cómo es ese vínculo ya? ¿Y por qué el autor ilustrador no publica solo? Roger, y después vamos con Dipacho. ¿Les Vale, parece? sí, perfecto. Pues en mi caso, digamos, desde el primer libro que creé como autor integral, que se llama Sueños y fue publicado acá en Ecuador, estamos hablando del año 2007, más o menos, han pasado ya 13 años desde que creé como mi primer libro ya integralmente. Y claro, digamos, el proceso de trabajo, la forma es eh, eh, acercarte tú a la editorial y mostrar el proyecto, mostrar lo que tengas a mano para que te den un feedback.
O la otra, igual, cuando ya vienes trabajando, en cambio, con editoriales, también las editoriales te piden, en cambio, quieren saber si tienes tal vez algún proyecto nuevo que les podrías mostrar, ¿no? Entonces, como que, digamos que es de ida y vuelta un poco esa conversación, ¿no? Yo creo que justamente, claro, el ilustrador tal vez no publica mucho, al menos solo, eh, porque claro, ya partiría además de la inquietud que tengas, ¿no? Como creador, ¿no? Entonces, hay muchísimos grandes ilustradores a nivel mundial que siempre han acompañado con sus imágenes a textos de otras personas, ¿no? Y se sienten muy cómodos ahí, y está muy bien, y eso está muy bien. En mi caso, y estoy seguro que Dipacho pensará lo mismo, claro, más bien hay esta inquietud de lograr tratar de contar tú mismo una historia, ¿no? O sea, a mí me encanta acompañarlo, las historias de otra gente, pero también cuando quiero contar algo yo, me gustaría, o sea, me gusta abordarlo, digamos, de una forma integral. Entonces, aquí ya viene mucho eso, o sea, viene de tu inquietud, ¿no? De qué quieres hacer, cómo quieres irte formando, si solo como ilustrador y quedarte en ese campo, o también ya dar el siguiente paso, que es contar también con palabras, ¿no? Y yo me acuerdo que el primer libro que hice es un libro de estos libros que les llaman silentes, ¿no? Un libro sin texto, que solo se contaba con imágenes, ¿no? Y es uno de los libros, el tipo de libros que a mí me gustan muchísimo, porque siento que puedes encontrarles muchísimas lecturas, ¿no? Puedes contarlos de muchas maneras. Y, y el primero que hice justamente era así, y se contaba muy bien la historia, pero acá, cuando yo se lo presenté acá, lo publicaron en Lo que leo, del Grupo Santillana. Cuando lo presenté acá, la editora, que en ese momento es una queridísima amiga, ella me dijo que ellos no publicaban, o al menos en ese momento no estaban publicando libros silentes, ¿no? Entonces me tocó ponerme en la tarea de colocarle texto a un libro que ya para mí funcionaba bien. Entonces fue todo un reto, la verdad fue un gran reto, y de hecho tuve una gran asesoría de parte de ella, de la editora, que es María Fernanda Heredia, que es una gran amiga mía, y entonces, pues imagínate, ¿no? Fue como, ahí sí decir, ok, a ver, querías contar todo tú, ahora sí, a ver cómo lo logras, ¿no? Entonces me tocó un poco, digamos, a la brava, ¿no? A la fuerza, ya lograr encontrar las palabras indicadas que acompañen las imágenes que ya había creado en ese libro, ¿no? Entonces, Darle otro tipo de sonido, ¿no? Porque las palabras pues son el sonido, aunque ya la obra silente pues cuenta su historia y el sonido lo crea uno. Es como cuando uno lee un libro y se imagina la voz del autor, del protagonista, y luego ve la película y dice, oh sí, oh no, no funcionó. Bueno, sí, hay una pregunta que nos están haciendo acá, y es ¿cuál es el papel del editor? O sea, ese encuentro con el editor, eh, ¿qué tanto aporta? ¿Qué tanto te hace cambios? Ese tipo de cosas. o sea, el papel del editor es vital, ¿no? En la creación de un libro, ¿no? Digamos que si lo lleváramos a la música, es el papel que tiene el productor de un disco, ¿no? Es el papel que tendría el editor en un libro, ¿no? Justamente es la visión que tú necesitas, la visión externa que tú necesitas para darte cuenta si estás yendo por un buen camino o puedes mejorar ciertas cosas, ¿no? En mi caso, yo he tenido todas las experiencias con los editores. He tenido editores que me han cambiado muchísimo, hasta el punto de a veces ya querer abandonar el proyecto. Como en este caso mismo que te contaba hace un rato, de este primer libro. O sea, cuando me dijeron que le ponga texto, yo no estaba a favor de eso. Pero también cedí porque dije, es mi primer libro como autor integral y es un ejercicio que me va a servir de aquí a futuro. Entonces dije, está bien. Y funcionó, y funcionó bien. También he tenido experiencias con editores que en cambio no me han hecho un solo cambio porque todo ha conectado perfectamente, han entendido la idea inmediatamente y me han hecho solo apuntes muy, muy precisos y puntuales. Entonces, he tenido como todas esas experiencias, pero yo sí creo que justamente tanto el editor como el escritor, el ilustrador, el diseñador gráfico de una editorial, ¿no? El diagramador, la imprenta, todas esas partes son muy
necesarias y vitales para que un libro sea memorable, ¿no? Para que un libro logre llegar a la gente y tú quieras visitarlo y revisitarlo varias veces, ¿no? Eso, a mí, lo más lindo de un libro, como una buena película, es querer repetírtela, ¿no? Como una buena canción, ¿no? Como decir, no, yo quiero volver a escuchar esto, quiero volver a leer esto. Entonces, cada parte tiene que cumplir muy bien su función. Así que el editor es alguien que está en esas piezas claves, ¿no? De creación. Sí, eso que tú hablas, pues a mí me pasa, en este caso con los libros de Roger pasa eso, porque aquí tengo yo, pues el libro, la narración que hace este arbusto, este arbolito es muy bonita, porque a él le van saliendo las hojas pajarito a medida que van las canciones, ¿no? Entonces, claro, aparece una sola hojita al principio y una sola hojita pájaro, porque no es un pájaro ni es una hoja, es una hojita pájaro. Y a medida que se van sumando las canciones, pues van apareciendo y va floreciendo, ¿no? Y es una cosa que me pasa ese volver a mirar, porque una cosa es como la lectura, pero uno ve la imagen, en este caso esta es Jacinta, si no estoy mal, sí, ella Sí. es Jacinta, ¿cierto? Ah, Ve uno Jacinta lee el texto, y luego cuando uno está dice, oiga, pero yo quiero mirar más a Jacinta, o sea, realmente tiene tanto que contar Jacinta que uno la vuelve a ver varias veces, ¿no? En este caso, y cuando uno se da cuenta, digamos aquí en Jacinta, que era, yo decía que yo les iba a mostrar las imágenes, Jacinta está creada, tanto sus alas como su vestido, como su cabello son hojas y hojas que son también con ojitos, o sea que son hojas pajaritos, ¿no? Es bastante poético. Tenemos otra vez aquí a Dipacho. ¿Ya nos estás escuchando? Sí, no, pero mi conexión está terrible, terrible. No, no me ha pasado en otras charlas y justo esta me está molestando un montón. Oh, Les escucho muy cortado y oh, no, está terrible. está terrible. Qué tristeza. Bueno, eh, hay una cosa con Dipacho en alguna de los créditos de algún libro, leía yo o sentí que la interacción entre la editorial y Diego y Dipacho había sido por un representante. No sé si estoy bien o estoy mal. Entendía yo que había una figura ahí que hacía como la unión. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, a veces, y más que todo en los libros afuera, sí. ¿Sí me Sí, te escuchan? estamos escuchando. Listo. Que a veces, y más que todo en los libros afuera, pues suelo trabajar con agentes, con representantes que puedan mover mis libros en otros países, pues para que tengan visibilidad en otros lados. Entonces, eh, sí, sí suele pasar en algunos casos, en otros casos sí soy yo el que muestra los libros directamente a las editoriales. Entonces, este proceso puede variar y depende como de eso. A veces son las mismas editoriales las que hacen conexión o contacto con otra editorial que de otro país que publica el libro, entonces sí, depende. Pues creo que ese trabajo de la gente a veces está bueno porque hay mucha gestión. Creo que aparte de, pues la gente se imaginará que uno está todo el tiempo dibujando y hay mucha gestión que uno no quiere hacer y que toca hacer. Muchos correos que responder, redes sociales que manejar, un montón de cosas que no son dibujar. Entonces, a veces es necesario contar con otra gente que haga ese trabajo, que además lo hacen muy bien y que saben hacerlo, pues que lo hagan por uno, ¿no? Entonces, ese es uno de esos casos. Ok, yo pienso que en este punto, pues con esa trayectoria, eh, con esa cantidad de producción que tiene Roger y que tiene Dipacho, prácticamente ya son las editoriales las que los buscan, ¿no? Debió haber un momento en que iban con su producción debajo del brazo a buscar quién los publicara, pero ahorita yo pensaría que ya ustedes tienen la lista de editores que los están buscando para sus publicaciones. ¿Cómo se logra eso? O si es así, o si todavía hay que lucharla, no sé. Cuéntenme. Pues
Creo que, por lo menos en mi caso, ya conozco como a la mayoría de editores colombianos, pues son pocas editoriales colombianas, entonces conozco a la mayoría de los editores y ya hay algunos con los que he venido trabajando hace mucho tiempo, entonces esa relación como que ya está un poco más cercana y ya sabemos cómo funcionamos, entonces son editores con los que de pronto trabajo más seguido y otros con los que experimentamos y vemos qué pasa, ¿no? Me gusta mucho trabajar con editoriales independientes, además de con editoriales grandes también, o sea, trabajo con ambos tipos de editoriales y bueno, eso también hace parte de ver qué pasa, ¿no? A veces uno lo que está haciendo es como una especie de juego de suerte, de ruleta, como de lanzar y esperar a ver qué pasa con los libros. Pero en general, pues en lo personal yo hago pocos libros, mi producción no es muy amplia, trato de hacer más bien pocos libros por año de mi autoría y trato de tener como el control de esos libros, como de poder ver qué pasa con ellos, de que no se pierdan. No me gusta de pronto hacer libros y que queden, pues, que se vayan yendo y se vayan al olvido, sino que trato de que pasen cosas con ellos. Un caso precisamente es El animal más feroz o Todos se burlan, El bajo Alberti, que están ahora con Panamericana y que tienen que ver con eso. Son libros que se publicaron, que los publiqué antes con otras editoriales, que tuvieron visibilidad, que se publicaban en otros países, que pasaron cosas, pero bueno, a veces la editorial deja de publicar o se termina el contrato, pasan cosas y yo no quiero que el libro muera ahí, que no pase nada más. Entonces ahí es cuando charlo con otras editoriales, ¿no? Y en este caso fue Panamericana la que abrió puertas a mis libros y a mí eso me alegra mucho poder mantener mis libros vigentes y esperaría que esa vigencia se mantenga con mis libros. Entonces, cada vez más tengo como esa gestión, digamos, de los derechos de los libros y cada vez me interesa más también porque hay posibilidades de otro tipo de proyectos. Con Dos Pajaritos estoy haciendo juegos de mesa, creo que uno de los estoy desarrollando este juego. Unos amigos en Uruguay, Alfredo Soderguir, del estudio Palermo, están haciendo la serie animada del juego, del libro. Y así he estado haciendo con otros proyectos, libros digitales, como otras posibilidades también de formatos. Entonces, me interesa poder participar en ese tipo de proyectos y tener como un poco digamos, de autonomía en estos proyectos. Muchas veces las editoriales piden derechos de todo y pues no tienen, pues no tienen de pronto la posibilidad de hacer una animación o de hacer otro tipo de proyectos que uno de pronto sí podría teniendo contacto con otros amigos. Entonces, ahí es cuando digo, por qué no darle alas a este proyecto y permitir que pasen otras cosas? Y esa es como ahora, pues más recientemente, mi relación con los libros y con los derechos de autor. Ok, Roger. Sí, yo en mi caso igual, sí, hace un momento tú decías, Daniel, que si todavía hay que pelearla, ¿no? Si hay que lucharla todavía, sí, es un hecho, ¿no? Porque hay una cantidad de talento impresionante afuera, ¿no? Entonces tienes que lograr, pues, mantenerte en lo posible activo, ¿no? Y presente, digamos, ¿no? Entonces, yo obviamente empecé mostrando mis proyectos, y claro, después ya con el paso del tiempo ya hay ciertas editoriales con las que he trabajado más y estas editoriales justamente cada cierto tiempo me preguntan si tengo algo que mostrar y y así va pasando, ¿no? Por ejemplo, en el último libro que estoy haciendo, que he venido trabajando en estos meses de pandemia espantosos, eh, justamente a la editorial que le presenté este libro, que bueno, ya se sabe, se va a publicar en el Fondo de Cultura Económica. Les mandé varios libros antes, con el paso del tiempo, y me rechazaron como 4, ¿no? Eh, y hasta que con este les gustó y volvimos a trabajar juntos como autor integral, ¿no? Porque sí había trabajado varios con ellos, también acompañando poesía o textos de otros escritores. Entonces, hay eso, ¿no? Como hay esa relación y esa conversación que tú tienes que ir viendo cómo llevarla y que se mantenga súper sana y sea fructífera, ¿no? Entonces, a mí también igual, como decía Diego, a mí me gustan muchísimo también las propuestas de las editoriales independientes. De hecho, con Diego compartimos un libro plegable que es un formato muy bonito en una editorial
acá ecuatoriana, que bueno, ahora ya están viviendo en Francia sus creadores, que se llama Como Yoko. Justamente ahí Diego tiene un libro y yo tengo otro. Y me gusta mucho eso, ¿no? Porque las editoriales independientes, claro, arriesgan más, ¿no? En formatos, a veces las editoriales más grandes suelen ser un poco más conservadoras, ¿no? No en todos los casos, pero a veces pasa eso. Y las independientes como que a veces arriesgan un poco más porque también estamos hablando de tirajes más pequeños, ¿no? De tirajes de autor, que se le puede decir. Entonces, esa relación que vas tejiendo tú, que vas creando con la editorial, con los editores, ¿no? Es algo que como que va y viene, ¿no? Entonces, a mí, si bien es cierto, me piden historias nuevas, pero a veces se olvidan por completo y yo tengo que hacerles acuerdo que por ahí tengo algo nuevo, ¿no? Entonces, que quiero mostrar. Entonces, como que hay esos dos caminos, ¿no? Y es algo muy bonito porque además también eso hace que estés con los pies en la tierra y también entiendas de la mejor forma lo que es hacer libros para niños, ¿no? Que es algo hermoso. Estaba viendo, Diego Dipacho, estaba viendo yo esos juegos que están geniales y que todo es todo un proceso artesanal, ¿no? Casi familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Genial mira que ese, sí. pensando un poco en lo que estábamos charlando y es eso, uno no tiene, digamos, la vida resuelta, ¿no? Como que vivir de los libros es muy difícil y mantenerse, digamos, en esta dinámica de hacer libros y de que se vendan y de que pasen cosas es muy difícil. Y con la pandemia me di cuenta de eso, ¿no? Como que de repente llega un punto en que digamos que las cortes de regalías son en febrero y después ya no pasa más. Y justo en esa época llegó marzo y no tuve ingresos por ningún lado en marzo, abril, mayo, junio. O sea, fueron varios meses en que yo decía, mierda, o sea, dependo mucho, aunque soy un autor independiente y trabajo en mi casa y soy freelance y lo que sé, dependo mucho del mundo editorial, de que pasen cosas, de que haya. Entonces, ahí fue cuando dije, no, yo quisiera hacer algo que también pueda, de donde, pues que dependa de mí. Y pensar en los juegos que los venía diseñando ya hace varios años fue decir como bueno, esto lo puedo producir yo, así sean pocos, así sea artesanal, pero es algo que depende de mí. Entonces, esa idea me gusta también, como poder desarrollar algo que pueda vender yo mismo. Eh, Porque, claro, uno no sabe qué puede pasar en el mundo no sé, con el mundo editorial y con todo. Entonces, y sí, lo que dice Roger, igual no deja de ser, o sea, yo digo, hablaba ahora de mi relación con las editoriales colombianas, pero claro, si yo quiero seguir publicando en Brasil, en Argentina, en México, en otros países o en cualquier otro lado, pues necesito estar tocando puertas. Creo que eso en este momento todavía tengo que estar tocando puertas y charlando con editores y viendo qué pasa porque no es que sea tan fácil tampoco. Entonces, sí, creo que es algo que estaremos haciendo, quién sabe, pues por lo menos yo, quién sabe hasta cuándo, pero sí, sí es necesario. Hablábamos un poco hablaban ustedes de las editoriales independientes. Eh, hay más flexibilidad, hay más libertad en esas editoriales para la narración, para la creación, que en las editoriales las otras. ¿La hay? Pues yo creo que sí hay un poco más de riesgo, ¿no? Por ejemplo, digamos, volviendo al tema de las editoriales, yo prácticamente no publico acá en mi país porque lastimosamente no existe como, al menos en las editoriales más grandes de acá, que están acá en Ecuador, no publican libro álbum, que es lo que a mí más me gusta trabajar, ¿no? Entonces, lo que decía Diego hace un momento, o sea, me toca golpear puertas por otros lados para presentar los proyectos, que es justamente lo que pasó con Panamericana, ¿no? Cuando yo con Panamericana ya había trabajado en un par de ocasiones libros con textos de otros autores y pues nada, me animé a lanzarle esta idea, esta propuesta a Luisa y pues fue lindísimo que le gustó y se logró dar eso, ¿no? Ese libro. Pero sí, o sea, yo siento que en la editorial independiente a veces se pueden encontrar como lo que dije hace un momento, ¿no? Como tal vez abordar ciertas temáticas que
tal vez pueden resultar un poco inquietantes, digamos, para otras editoriales, ¿no? Entonces tú puedes como que tal vez abordar de diferentes temas y lo que te decía, además el hecho de que por lo general suelen ser tirajes pequeños, eso también da como más libertad, ¿no? Sabe que la editorial sabe que está jugándose algo por tal autor y hace un tiraje de, no sé, de 300 ejemplares y si eso va bien, buenísimo, y si no, pues simplemente hasta ahí llega y llegó a la gente que tenía que llegarle, ¿no? Entonces, yo creo eso, como que hay esas ciertas diferencias entre las unas y las otras, aunque yo creo que en cuestión de temática, ahora ya también en editoriales muy grandes, multinacionales, pues claro, como que esa visión se ha ido ampliando cada vez más, ¿no? En el tiempo. Ok. Sí, A medida que estoy... hemos ido... Dime, Dipacho. Ah, no, iba a responder la misma pregunta. Dale. Que estoy de acuerdo con lo que dice Roger. Creo que una cosa, hay algo pues bastante diferente, digamos, entre ambas editoriales y es el presupuesto que tienen una y la otra. Y pues una editorial grande le puede apostar a distintos tipos de formatos, de papel o sea, pueden tener el dinero de pronto para producir más libros y con otras posibilidades de pronto que una editorial independiente muchas veces no. Entonces, pensando en formatos, puede que la editorial grande ofrezca, digamos, esas posibilidades. Pensando en narrativa, a veces pasa que la editorial grande tiene un catálogo y tiene como todo muy definido y entonces ahí entra la idea de si uno entra en ese catálogo, ¿no? Si el proyecto que uno está presentando entra, digamos, en esos lineamientos editoriales, que en el caso de una editorial independiente que tiene 5, 7, 10 libros, pues ya es una cuestión mucho más de charlar con el editor y es una cosa más próxima, ¿no? Entonces ya no es como tratar de hacer que el libro de uno entre en un catálogo o entre en una colección, sino que ya es hablar con el editor que tiene su pequeña colección y que quiere hacer que el libro de uno haga parte de esa colección. Entonces, son distintas relaciones las que hay ahí de trabajo con los editores de acuerdo a esas posibilidades. Ok, aprovecho yo ahorita para saludar a Luisa Noguera, que es un punto de relación de común, tal vez lo que nos tiene aquí charlando a los tres. Mientras hemos ido hablando, han salido una serie de tags de preguntas acá que no he querido yo como obstaculizar lo fluido que está la charla. En este momento voy a tomarme un momentico para leer un par de preguntas de las personas que están aquí con nosotros acompañándonos y les agradezco a los que están aquí. Hay una pregunta de Juliana Costa que dice que a Dipacho lo conocí en los comités de Fundalectura y que me gustaría saber cómo contribuyó a su formación como escritor e ilustrador esa experiencia. Total, fue importantísima porque fue un lugar, un espacio en el que yo podía escuchar lo que otros opinaban sobre los libros, ¿no? Y lo que opinaba gente que estaba metida en el medio de la literatura infantil. Entonces, eso me ayudó mucho, me abrió puertas, me abrió la mente también. Yo recién estaba empezando a hacer libros, entonces me ayudó a entender cómo se evalúan los libros también, cómo los ven los lectores, cómo los ven los literatos, cómo lo ve la gente que está alrededor de la producción del libro. Entonces, me ayudó, digamos, para mi producción un montón y creo que toda esa experiencia la pude incorporar luego en mi producción de libros para niños. Entonces, fue muy valiosa y nada, pues es de esas cosas que he sabido aprovechar. Bueno, aquí veo que Juliana Costa está siguiéndonos muy juicioso y que está muy al tanto del trabajo de ustedes dos. Dice, me gustaría que Roger hablara de su experiencia en libros de texto, particularmente lo que ilustró en su momento para SM, la editorial SM, y cómo contribuyó eso a su carrera. Sí, bueno, igual agradecer muchísimo a la gente que se ha conectado y que está acá con nosotros, mandarles un abrazo inmenso a todos. Y claro, justamente yo trabajé mucho tiempo haciendo libro de texto escolar, ¿no? Y es algo que agradezco mucho porque
me ayudó a irme formando, ¿no? Especialmente en todos esos primeros años. Ahora, como Julián comentaba, justamente para SM hice muchísimo texto escolar en ciertos años, ¿no? De mi vida. Y fue algo, sí, muy fructífero para mí, ¿no? O sea, yo, aparte de que también el método de trabajo es diferente, es mucho más rápido, ¿no? Es como casi sin pensar, ¿no? Como que leer rápidamente lo que tienes y irlo lanzando. Entonces La eso como, fábrica. ajá, como ejercicio es muy bueno y yo sí es algo que sí recomiendo, ¿no? Hay muchísimos ilustradores que obviamente no quieren acercarse a esa parte por una u otra razón, pero en mi caso sí tuvo muchísimas ventajas, ¿no? Yo aprendí mucho trabajando ese tipo de libros y es algo que agradezco mucho. Ok, vamos a va a dar una última pregunta acá de Andrés Rodríguez. Yo ya tengo una serie de respuestas a esa pregunta, pero quisiera que ustedes la enfocaran y la respondieran desde, desde ustedes. ¿Por qué creen que se asocia tanto la ilustración editorial a lo infantil? Hola Andrés, ¿cómo vas? Eh, creo que, wow, es una cuestión muy de mercado, ¿no? Como que los adultos suelen alejarse de esta idea de la imagen, o sea, como que los libros de literatura convencional, pues un solo texto, entonces el adulto o el joven desde sus 14, 15 empieza a tener la idea de que esos libros con imágenes son para niños y es una cosa totalmente convencional, ¿no? Como que por convención un libro que tiene dibujos resulta siendo para niños y por ende también como que se resultan casi que catalogándose de esa manera. Por lo menos yo cuando produzco libros no estoy pensando en los niños, yo estoy pensando en el libro y en hacer un libro que a mí me encante y que ojalá llegue a muchos lectores. Entonces trato de que esos libros también le lleguen a los adultos. Pero cuando lo ofrezco a una editorial, por lo regular son editoriales del mercado infantil, pues porque son las las que pueden distribuirlo, digamos, en ese mercado, ¿no? Y son los que están más acostumbrados a comprar ese tipo de libros. Entonces creo que es una cuestión totalmente comercial y de mercado y también de construcción social, como que la gente está acostumbrada, los adultos están acostumbrados a que las imágenes son para los niños y bueno, es algo que con el tiempo pues estamos, digamos, los autores luchando para que también los adultos se acerquen a este tipo de libros porque yo creo que estos libros tienen distintas capas de información y son capas de información para cada tipo de lector, ¿no? Entonces, hay una información que llega al lector pequeño, pero hay otra información que llega al lector un poco más adulto. Entonces, esperaría que los adultos se sigan acercando para que encuentren como esa riqueza que tienen los libros ilustrados. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 yo también. No tengo mucho que aportar porque ya Diego lo dijo muy bien. Yo creo que va por ahí justamente el tema. Eh, eh, Más bien ahí está la parte que tenemos que lograr como romper, ¿no? Eso de justamente lo que decía Dipacho, ¿no? De pensar que siempre las ilustraciones, los dibujos son para un público pequeño, no infantil, ¿no? Y cuando no es así. En el caso de 10 canciones infinitas, por ejemplo, no sé, o sea, yo no lo considero un libro solo para niños, de hecho lo considero muchísimo para público adulto. En una entrevista de promoción justamente para este libro, hace unas semanas, me decían eh, que ellos no veían como un libro para niños, de hecho, lo habían leído y habían visto sus imágenes y no lo veían. Y a mí me parece buenísimo que tenga eso, esas capas, ¿no? Que bien decía Diego, ¿no? De lectura y de reflexión, ¿no? Y aprovechando eso, veo que también está conectada Luisa por acá, así que también le mando un inmenso abrazo y le agradezco el Saludos. trabajo realizado con nosotros en estos libros. Sí, digamos que en ese caso uno ve unos cuentos que están catalogados para niños y hasta los clásicos que uno dice, uy, esas historias no son para niños, ¿no? Esas historias son demasiado truculentas para los niños. Y ve uno del libro ilustrado, ve uno del libro álbum, historias que están contadas con una imagen muy fresca. Vuelvo aquí al caso del animal feroz y todos se burlan y uno encuentra pues la profundidad de esas narrativas que dice Dipacho, ¿no? De esos niveles.
yo en este momento no sé cuánto tiempo nos queda, no sé si alguien nos pueda informar cuánto tiempo nos queda para poder enfocar un poco ya esta finalización de la charla. No sé si quieran ustedes aportar algo más a nuestros... Ah, no, queda bastante, nos quedan 10 minutos, perfecto. Aportar algo más desde su posición, lo llamo posición de autor ilustrador con relación a esa publicación de los libros. No sé si quieran aportar algo más. Pues sí, creo que hay muchos colegas con los que he charlado y que tienen la intención y que hace años han querido hacer sus libros de autoría, pero no los concretan. Eh, y muchas veces, a veces puede ser miedo, a veces puede ser como tiempo. Creo que la mayoría de las veces es como que no hay tiempo, ¿no? Que no tengo, no me alcanza el tiempo para hacerlo. Y creo que en parte es eso. Creo si uno quiere hacer sus libros, pues es disponer de ese tiempo y ir haciendo. Creo que dedicarle cada tanto un tiempito, pues está bueno porque creo que necesitamos más autores de literatura infantil y juvenil integrales que hagan Ecuador, en Latinoamérica. Creo que me parece que hacen falta más autores eh, que produzcamos este tipo de libros. Entonces los animo como que a que se lancen a seguir haciendo sus proyectos y a que tengan paciencia, porque también creo que estamos en una época en donde todo va muy rápido, en donde todo es ya, y pues un libro no se hace ya, un libro no se hace en un momentito, un libro requiere de tiempo, como decía Roger. Yo también a mis proyectos les dedico años. O sea, cada libro yo me demoro 2, 3, 4, 5 años, porque los dejo quietos, los retomo, vuelvo y los dejo, vuelvo y los retomo, y así se van creando, y el libro que voy haciendo le aporta al otro, y el otro que estoy haciendo le aporta al otro. Entonces después se vuelve una bola de nieve que va creciendo, y está uno constantemente creando libros, y ya se vuelve una forma de trabajo, ¿no? Como que uno ya está pensando en narrativa, está pensando en libros, está pensando en proyectos, y ya se vuelve como una costumbre, y eso me parece rico porque ya es como algo que fluye con uno, y nada, pues los invito a eso. Chévere, me parece muy chévere esa reflexión y lo digo porque digamos, pues desde la docencia uno ve ese tipo de personas que están en su origen, en su génesis de la narración, pero hay un afán. Y yo pienso que ese afán es contrario y ese afán lo que hace es un bloqueo. Y hay un afán, hay un tiempo y fuera de eso hay un poco la imitación, o sea, como no, lo que hablábamos al principio de esa sinceridad del contar y eso que surge dentro de uno. Entonces, no hay esa introspección y se quiere contar, ¿no? Entonces, claro, como que cuento, el afán, y yo pienso que eso es inverso a lo que está sucediendo aquí en esta charla, ¿no? Totalmente de acuerdo, es que uno habla de lo que sabe, y de qué sabe uno, pues uno sabe de uno, porque pues, sí, las experiencias que uno ha tenido, lo que uno ha vivido, las charlas que uno ha tenido. Si uno tiene una charla importante con alguien, pues esa charla pues, es una herramienta y es material para hacer un libro. Si uno le pasó algo, todo lo que uno vive es material para hacer un libro. Entonces, ya después vienen otras reflexiones que uno hace, otras investigaciones, otras cosas que uno hace para darle más peso al libro, pero creo que uno pues debería hacer libros desde lo que uno conoce, ¿no? Entonces, la invitación también es eso, ¿no? Como a mirarse a uno mismo y pensar como qué es lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué me interesa? Como a qué critico también, qué no me parece que está bien en el mundo, o qué cosas son, no sé, hay muchas cosas, reflexiones que uno hace que podrían ser filosóficas sin tener uno de esos términos filosóficos para nombrarlos, pero que al final pues uno puede materializar en el libro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que un ilustrador, hace un rato hablábamos ya de esto, creo que justamente perdimos a Diego un momentito y conversábamos yo te decía, Daniel, que claro, o sea, ya depende de la visión que tengas, ¿no? Y del reto que te propongas ya como persona y como profesional, digamos. Eh, entonces ahí ya el ilustrador, el dar este paso de ilustrador a ser como un autor integral, justamente ya viene de esta visión, ¿no? Que tú tengas. Pero yo también
pienso igual que Diego, o sea, yo creo que más bien extender esa invitación, ¿no? Que todos deberíamos tratar de contar por lo menos una vez algo desde lo más profundo y cercano que tienes, que justamente eres tú mismo. Entonces, porque la experiencia es lindísima, porque los horizontes se amplían muchísimo y porque es eso, es un reto además. A mí me encantan los retos, a mí siempre me he puesto retos cada vez más ambiciosos y fuertes, ya sea en la música o en los libros, ¿no? Entonces, yo creo que lograr ir como superando estos retos que te vas tú mismo planteando es algo que está buenísimo, ¿no? Sí, Bueno, total. Igual hay una cosa para complementar y creo en mi caso tiene que ver con el placer, con el goce, con el disfrute de hacer. Y si se vuelve un tormento, pues también no tienen por qué hacer algo que los está atormentando, ¿no? Porque muchos amigos también me han dicho como, no, estoy haciendo este libro, pero no puedo y no sé qué, ya no quiero. Sí, y yo digo, pues si ya es una cosa que le va a causar estrés o ya es algo que va en contra de la salud de uno, pues tampoco. Y creo que a mí es un poco lo que me pasa cuando ilustro textos de otros, es que yo me estreso mucho y me canso y peleo y por eso he dejado de ilustrar muchos textos y muchos libros porque es algo que me genera choque. Y eso tuvo que ser también una reflexión que hice conmigo, como si yo lo que disfruto es hacer mis propios libros y contar mis historias, pues no tengo por qué obligarme a hacer cosas que van en contra de mi, pues de lo que a mí me genera placer y me gusta. Entonces, pues no sé, creo que también tiene que ver mucho con gozarse el trabajo, ¿no? Con no hacer las cosas por obligación. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Saludos a Carlos Díaz Consuegra. Hay una pregunta que no sé si la están viendo, que los va a hacer ¿Sí? sonreír un poco, y es, ¿cambiarían algo de alguno de sus libros publicados? Cuenten, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que siempre, ¿no? Yo creo que siempre ves algo, ¿no? Algo, es que ya pasa el tiempo o sea, yo lo llevo igual a la música, ¿no? O sea, yo escucho las primeras canciones que compuse y si digo a veces, digo, esto podría haber mejorado de esta forma, ¿no? La interpretación misma, ¿no? Y en el caso de los libros, yo creo que es igual, ¿no? Porque claro, eres el principal crítico que tienes, eres tú mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hace rato hablaba del primer libro que hice, que es Sueños, ¿no? Y que tuve que colocarle un texto. A mí me gustaba muchísimo ese libro silente, sin el texto, ¿no? Y se contaba muy bien. A mí me habría gustado que ese libro se mantenga así. Acá no se animaron a publicarlo de esa forma, tuve que colocarle el texto, pero si podría volver a hacerlo, digamos, me gustaría replantearlo de esa forma, ¿no? Y así vas encontrando en cada proyecto cositas, ¿no? Ya sea la técnica mismo que seleccionaste en su momento, la paleta de color, tal vez algún elemento que tú dices, este elemento me hubiera ayudado muchísimo a contar de mejor manera esto si lo colocaba en esta parte, ¿no? Entonces todo es un aprendizaje constante, ¿no? Entonces siempre, y está bien eso, está bien ser crítico y está bien revisitar, ¿no? Porque además es la forma de aprender, ¿no? Entonces hay mucha gente que prefiere no ver atrás y dice, no, o sea, mejor no esquivo la vista y que también ya me olvido de este momento, pero yo creo que es parte de tu vida y hay que aceptarlo así, como un momento en el cual estabas queriendo reflejar algo y ya con el paso de los años lo vas a reflejar de otra manera. Entonces está bien reverse, mirarse hacia atrás, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Iba a decir eso, como que pensaba en el animal más feroz y decía, yo en este momento haría el libro totalmente diferente. Sí, sería otra cosa el animal más feroz. Pero claro, fue un libro que empecé a dibujar en 2005, eso fue hace 15 años. Y estaba mostrando a un dipacho de hace 15 años, me está mostrando a mí hace 15 años y a mí eso me gusta poder agarrar mis libros y verlos y decir como, este era yo hace 7 años, este era yo hace 10 años, este era yo el año pasado, eso me gusta, creo que cuando yo tenga 60 o 70 años poder ver mis libros y decir como, wow, así pensaba yo en esa época, me parece muy rico porque es ver los libros como un proceso. Si uno está pensando en hacer las obras maestras todo el tiempo, pues va a ser muy difícil hacer libros, que creo que eso es otra de las cosas que pienso que pasa mucho con los ilustradores, ¿no? Como esa idea de voy a hacer la obra maestra y dejas de hacer libros por querer hacer esa gran ópera prima. Y no, yo creo que está bueno ser, ¿no? De dejar que los libros fluyan y muchas veces no tienen que ser
las grandes obras para que sean unos libros contundentes y que sean unos libros que tengan trascendencia, ¿no? Que puedan perdurar en el tiempo. Entonces, pues yo en este momento no le cambiaría nada a ningún libro, pues como que los dejaría así porque así fueron. Pero sí hay muchas cosas que pensé en su momento. Por ejemplo, Jacinto y María José era un libro acordeón. Lo pensé como un libro acordeón, un libro leporelo. Bueno, hay varias cosas en los libros que pensé, pero que se pueden trabajar, que se pueden hacer, que más adelante uno puede hacer nuevas ediciones y cambiar cosas. O sea, creo que hay cosas que se pueden, detallitos que se pueden hacer y cambiar. Entonces, para el viaje de los elefantes estamos pensando hacer una reedición y en esa reedición van a haber algunos cambios también. Entonces, desde que no cambie, digamos, la esencia del libro, esos pequeños cambios que uno a los 10 años cree que son necesarios, pues se pueden hacer, ¿no? Poner, o en algunos casos, poner unas guardas distintas o que la portada cambie, o hay muchas cosas que se pueden hacer y que no cambian, digamos, sustancialmente la narrativa o la esencia del libro, ¿no? Entonces, se puede, pero en general creo que estoy satisfecho con los libros que tengo y estoy contento de poder ver ese proceso. Eso me parece como lo más rico porque es un aprendizaje, como dice Roger, como que cada libro lleva al siguiente. Y corrígeme, Dipacho, si estoy mal, pero escuchaba yo en una charla uno de esos cambios. ¿Sí? Disculpa, Que otra vez. la esposa no se presentaba. Claro, La esposa no se presentaba, sino solamente por su estatura, solamente se veía la parte de abajo y en un momento decidiste, no, quiero presentarla. Hay unas cuestiones también con cómo percibe uno el mundo, ¿no? Es muy distinto como yo era a los 20 años a como soy ahora a los 36 y como seré yo a los 50 o a la edad que sea, ¿no? Y hay también cuestiones como de contexto. Creo que en este momento el contexto, cuando pensamos en las cuestiones de género, pues descabezar a una mujer en un libro y no mostrarla en todo el libro, pues es una cosa fuerte, ¿no? Y poder reivindicarse uno y poner una página en donde en realidad pues el bajo sale al final ella y el bajo Alberti sirviéndole la cena, pues ahí es donde ya uno puede empezar a opinar frente a libros que uno hizo muchos años atrás, ¿no? Me decían, por ejemplo, en Jacinto y María José, una editora, que me dijo, yo no publiqué ese libro porque... Y me gustó mucho esa reflexión, porque dice, me gusta Jacinto, María José es muy linda. Y es como que ella es la linda y a ella sí le gusta a él por su esencia, por su todo, ¿no? Entonces, son reflexiones que uno en ese momento no hizo y que ahora dice como, mierda, sí, tiene toda la razón, o sea, y este libro, la vuelta sería al final ponerle, me gusta María José, Jacinto es muy linda, es muy lindo, sería como cambiarle un poco ese texto y ya el enfoque cambia. Entonces creo que hay muchas cosas que uno no piensa en el momento en que está haciendo los libros por una cuestión también de madurez, no sé, como que el tiempo va pasando, los años van pasando y uno va teniendo otro tipo de reflexiones y de miradas de su entorno, ¿no? Entonces, son cambios que igual se pueden hacer en los libros y son cosas que pueden aportarles un montón. Entonces, sí creo que nada, que con el tiempo uno cambia y los libros también. Sí. Bueno, yo no sé si está bien nuestro horario. Ya se nos fue el tiempo. Fue una charla muy, muy, muy amena. Roger, ¿quieres decir algo? Sí, creo que hay una pregunta más. ¿Será que alcanzamos a responder esa pregunta rapidito? Porque para que no se quede nadie. Dicen que 3, sí, dale. Dice Luisito Rey, dice, ¿algún ilustrador o ilustradora que haya marcado su infancia como lectores? A mí en mi caso, podría decir que Kino, también Pepo, el creador de Condorito, y también podría nombrar a Uderzo, el dibujante de Asterix, ¿no? A Goscinny y Uderzo, a los dos creadores, ¿no? Que son estos personajes. Recuerdo haberlos conocido de pequeño y siguen siendo hasta ahora como grandes referentes, ¿no? A través con el paso del tiempo los sigo volviendo a ver, a leer y me sigue gustando muchísimo su trabajo. Sí, creo que me pasa parecido y que los referentes que tenía de niño no eran tanto de libros ilustrados, sino eran más como de la historieta, de la tira cómica. Más que todo de la tira cómica. Yo recortaba las tiras cómicas las tiras de Kino, las de Mafalda, recortaba también las de Calvin y Hobbes
y me encantaban las de Mordillo. O sea, era como que esas páginas completas que uno tenía en la revista, que para mí eran increíbles. Entonces, sí, creo que de niño uno tenía esa relación con la tira cómica y con recortar y guardar y pegar. Entonces, sí, muy parecido a lo que le pasaba a Roger, Sí. total. Ahora que dices Mordillo, yo siempre es alguien que yo debería nombrar y yo siempre me olvido, y gracias por hacerme acuerdo, porque yo recuerdo que cuando vivía en Colombia tenía cuadernos de Mordillo, había en los cuadernos, Claro, ¿no? claro. Las de Mordillo y eran increíbles. Y yo no sé por qué razón me olvido de él y es increíble, es un gran referente, es súper. Sí, a mí me marcó totalmente, sí. Sí, sí, sí. El humor que tenía era lindísimo. Sí. Sí. Bueno, yo creo que ya con esas respuestas marcamos nuestro final. Muchas gracias Panamericana por reunirnos, muchas gracias Luisa, muchas gracias a Roger, a Dipacho. Algo muy fluido, una charla muy amena. Muchas gracias. No, Muchas gracias. No, yo quiero pedir perdón por mi internet. Me falló horrible al inicio, pero bueno, menos mal pudimos al final charlar más fluido. Y no, muchas gracias a todos y todas las que se conectaron. Con Roger, qué rico poder volver a charlar. Hace rato no nos veíamos y me encanta siempre que compartimos. Lo mismo a Daniel, hacía mucho no lo veía. También creo que con Daniel compartimos en Fundalectura, entonces muy chévere volverlo a ver. Y bueno, muchas gracias. no. Okay. Gracias, Daniel. Gracias, Diego. Un gusto enorme.